En este nuevo milenio, las presiones sobre los sistemas de salud van en aumento. El creciente número de enfermos, en particular ancianos, pone a prueba la capacidad de los profesionales de la salud para satisfacer las necesidades de los pacientes con los recursos disponibles. Y cada vez se oyen más argumentos jurídicos y éticos en favor de que los pacientes tengan mayor participación al elegir su tratamiento. Esta situación afecta en particular a un sector importante de la asistencia médica. Los médicos estamos cada vez más convencidos de que nuestro criterio sobre las transfusiones de sangre debe reconsiderarse. Hoy día, por lo menos el 80% de los pacientes preferiría que no se le administrara sangre. Los titulares de prensa así lo indican. Tanto a médicos como a pacientes les inquietan las complicaciones transfusionales, la escasez de sangre y la seguridad de los hemoderivados. Por citar un ejemplo, la Organización Mundial de la Salud calcula que las transfusiones e inyecciones contaminadas provocan en el mundo unos 5 millones de infecciones por el virus de la hepatitis C cada año. Las gestiones de los sistemas de salud nacionales por aumentar la seguridad de sus reservas de sangre han hecho que el costo de esta se dispare. Hace 2 años nos costaba unos 63 euros la unidad de sangre transfundida. Ahora nos cuesta 142. El tratamiento de los efectos secundarios de las transfusiones ha incrementado aún más los costos. Estos costos, indirectos y retardados, son enormes y desde luego elevan considerablemente el costo de la unidad de sangre. También hay que tomar en cuenta los miles de millones de euros o dólares que se han pagado como indemnización a los receptores de sangre contaminada y a los familiares que les sobreviven. En vista de los riesgos y los costos de las transfusiones a los que la sociedad se enfrenta, ¿existe un método mejor? ¿Pudiera la asistencia médica sin transfusiones satisfacer las necesidades y los derechos del paciente? Los profesores Earnshaw y Hetzer, así como otros muchos clínicos, han atendido a las peticiones de pacientes y de padres de menores. Veamos 3 ejemplos de operaciones complejas realizadas sin transfusiones. La cirugía a corazón abierto suele representar un gran reto. En Berlín, el profesor Ronald Hetzer explica por qué tuvo que operar el pequeño corazón de una niña de 10 meses. Esta niña tiene un defecto cardíaco congénito relativamente poco común. Existe una comunicación directa entre el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha, lo cual crea un flujo anormal continuo entre el corazón izquierdo y el derecho. Para corregir el defecto y normalizar el flujo sanguíneo, solo hubo que detenerle el corazón por 26 minutos. No se administraron transfusiones. De hecho, casi no hubo pérdida de sangre. Otro ejemplo. La cirugía hepática suele implicar la transfusión de una cantidad considerable de sangre donada. En la clínica universitaria de Jena, Alemania, el profesor Johannes Scheele extirpa la parte cancerosa del hígado de un anciano. ¿Cuánta sangre se ha perdido? 250 centímetros cúbicos. No se transfundió sangre donada y 18 horas después, el paciente conversaba con el doctor en la unidad de cuidados intensivos. Y un ejemplo de cirugía ortopédica. En Londres, Peter Earnshaw, miembro del Real Colegio, practica con éxito un reemplazo total de rodilla a una anciana, operación en la que normalmente se pierde mucha sangre. Las 3 intervenciones las realizaron equipos quirúrgicos que se habían comprometido a respetar la decisión, ya sea del paciente o de los padres, de que no se utilizara sangre donada. ¿Se trataba de operaciones experimentales practicadas por 3 cirujanos innovadores? Hay más de 100.000 médicos y cirujanos en 150 países que tratan habitualmente a sus pacientes sin transfusión de sangre donada. Algunos especialistas opinan que todo anestesiólogo y cirujano debería interesarse por las estrategias de ahorro de sangre porque dan buen resultado. cuando a los facultativos que recurren a la asistencia médica sin transfusiones se les pregunta por qué lo hacen, una de las principales razones que dan es el respeto por la decisión del paciente.
El profesor Bloomberg, director de una unidad de medicina transfusional y de un banco de sangre, dice: Creo que hay cada vez más pacientes que desean que se les atienda sin transfusiones o con las mínimas posibles, y hay algunos que no admiten que se les administre sangre bajo ningún concepto. Otra razón por la que médicos y cirujanos cambian sus métodos obedece a las crecientes pruebas de que la inconsecuencia terapéutica ha conducido a transfusiones innecesarias. Todos los que se interesan por mejorar la asistencia médica o proteger al paciente deberían tener presentes ciertos estudios reveladores sobre el empleo de la sangre. Primero, el estudio Sanguis. Como parte de una acción coordinada del Programa de Investigación Médica de la Comisión Europea, se analizaron los índices transfusionales de 43 importantes hospitales universitarios de toda Europa. Las ramificaciones del estudio Sanguis son asombrosas. Para el mismo tipo de operación había una enorme variabilidad en la cantidad de unidades transfundidas, según el hospital. En 1998, el profesor Vallée publicó un estudio complementario en Bruselas, Bélgica. El estudio Biomed sobre transfusiones en el campo quirúrgico abarcó todo tipo de hospitales y encontramos exactamente la misma escala de variabilidad. Llegamos a la conclusión de que la variabilidad implica que muchos de los componentes sanguíneos que se transfunden se están administrando innecesariamente. Una comparación de los dos estudios reveló otro hecho significativo. Hubo dos centros que participaron tanto en el estudio Sanguis como en el estudio Biomed. Basándose en lo que descubrieron en el estudio Sanguis, Habían logrado de algún modo reducir el uso de sangre en operaciones de cirugía mayor. La mortalidad se mantuvo igual antes y después de cambiar su criterio transfusional, y la estancia hospitalaria fue más corta. Los nuevos procedimientos que emplearon no fueron difíciles de adoptar, y aunque requirieron tiempo y una considerable labor educativa, no hicieron aumentar los costos. poco después, en Canadá, el Dr. Hebert realizó un estudio a gran escala de pacientes graves en cuidados intensivos. El profesor Spahn evalúa los resultados. Me refiero al estudio de Ibert, en el que se demostró, con más de 800 pacientes, que transfundir menos da mejores resultados. La conclusión obvia es que las transfusiones innecesarias ocasionan trabajo innecesario y un costo innecesario. Además de satisfacer la petición del paciente y evitar la hipertransfusión, muchos facultativos dicen que al implementar la asistencia médica sin transfusiones, su objetivo es evitar riesgos médicos. En una unidad de sangre almacenada existe el riesgo de contaminación bacteriana. La contaminación bacteriana, sea que se produzca al tiempo de la donación o después por un almacenamiento inadecuado, puede producir infecciones mortales. Por otra parte, pese a las mejoras en los análisis, las infecciones virales siguen representando una grave amenaza. A los especialistas les preocupa lo que sucederá en el futuro. ¿Mutarán los virus existentes y producirán enfermedades? No hay razón para creer que no lo harán. El problema de la sangre contaminada es que parece que siempre nos lleva ventaja. Además, las transfusiones de sangre provocan en el receptor un estado de inmunosupresión que ocasiona más infecciones postoperatorias, así como una recidiva tumoral más pronta y frecuente. Calculamos que en Estados Unidos tal vez mueran anualmente de 10.000 a 50.000 pacientes por causas relacionadas con la inmunomodulación transfusional. Puede que el riesgo médico más sorprendente y menos reconocido sea el error humano. Administrar sangre de un tipo incompatible puede producir una reacción más o menos grave o hasta mortal. El profesor Spence, director de formación quirúrgica, reconoce: podemos clasificar mala sangre y provocar una catástrofe. Algunos han muerto y mueren por recibir un tipo de sangre equivocado. De hecho, según los informes, el error humano es la causa de hasta la mitad de todas las muertes provocadas por las transfusiones. Ante estos factores, decisión del paciente, transfusiones innecesarias, riesgos médicos, así como reservas de sangre menguantes y costos de la sangre en alza,
El profesor Van der Linden resume la conclusión a la que llegan muchos especialistas. En vista de que permite mejorar la atención al paciente y reducir el costo de la asistencia médica, el ahorro de sangre no es opcional, es imprescindible. Lo bueno es que ya existen tratamientos seguros, prácticos y rentables. Es posible brindar la mejor atención médica sin emplear sangre halogénica. Hay medidas muy sencillas y baratas que ayudarían a la mayoría y que se pueden adoptar hasta en el hospital más pequeño. El ahorro de sangre es un método muy sencillo, evita complicaciones, resulta menos costoso y ofrece mejores perspectivas al paciente. Las técnicas alternativas a las transfusiones que utilizan estos equipos quirúrgicos se pueden agrupar bajo uno de 3 principios básicos o pilares. El primero es tolerancia a la anemia. Al fluir por las arterias, los eritrocitos transportan el oxígeno vital a todo el cuerpo. El paciente anémico tiene una baja proporción de eritrocitos en su volumen sanguíneo. Si una persona pierde mucha sangre durante una operación o a causa de un accidente, el organismo puede tolerar un grado considerable de anemia. El profesor Moore, reconocido innovador en el campo de la cirugía traumatológica, comenta: los estudios indican que fisiológicamente el ser humano puede tolerar concentraciones de hemoglobina muy inferiores a las que se consideraban seguras. Los médicos empiezan a darse cuenta de que es posible tolerar un grado significativo de anemia en los pacientes. Pero la anemia solo es tolerable cuando el organismo cuenta con suficiente volumen circulatorio para seguir funcionando. También sabemos que ese grado de anemia podemos compensarlo con volumen, pues en tal situación este es el componente indispensable para mantener la tensión arterial. Al disponer de expansores del volumen sanguíneo de costo módico, la opinión médica está abandonando cada vez más la arbitraria regla propuesta en 1942 de que una concentración de hemoglobina de 10 constituía el umbral de transfusión, o sea, era la más baja que podía tolerarse antes de transfundir. El profesor Earnshaw explica lo primero que hizo para implementar un programa de alternativas a las transfusiones. He reducido a la mitad nuestro índice de transfusiones con solo decir, ¿podemos bajar nuestro umbral de 10 a 8 y controlar un poco más las decisiones? Fue muy fácil, no costó nada. Con solo implementar el primer pilar, se ahorrarían millones de transfusiones y miles de millones de euros o dólares al año. El segundo principio básico en el campo de las estrategias alternativas a las transfusiones es fomentar la producción de eritrocitos en el organismo. Es muy importante hacerlo antes de la operación en el caso de una persona anémica, y puede acelerar la recuperación tras una gran pérdida de sangre. Los estudios dirigidos por el profesor de obstetricia Albert Hug indican que la administración de suficientes suplementos de hierro ya puede normalizar bastante el recuento sanguíneo, y por relativamente poco dinero. En ciertos casos puede utilizarse eritropoyetina elaborada mediante ingeniería genética, llamada comúnmente EPO. El profesor Mercuriali, director de servicios de transfusión, explica: con la administración de eritropoyetina, se acelera la producción de eritrocitos. El tercer principio o pilar consiste en minimizar la pérdida de sangre. La técnica más importante para controlar el sangrado es evitarlo. La cirugía meticulosa resulta práctica y económica. Se pueden emplear diversos instrumentos para ello. Por ejemplo, el electrocauterio permite a los cirujanos cortar rápidamente y sellar los vasos sanguíneos al instante. También hay fármacos modernos que reducen la hemorragia. Algunos se aplican directamente sobre la zona afectada. Aquí se usa una compresa de cola de fibrina sobre la superficie disecada de un hígado para detener el sangrado. Respecto a la rentabilidad de tales fármacos, el profesor Barón señala: la reducción del sangrado intraoperatorio y del uso de hemoderivados compensa el costo del fármaco. Otra técnica eficaz para minimizar la pérdida de sangre en casos de hemorragia intensa consiste en recuperar la sangre del paciente. Se puede recuperar hasta el 50% de la sangre que de otro modo se perdería.
esta técnica satisface las necesidades éticas de muchas personas que rechazan rotundamente la sangre donada. Por ejemplo, algunos testigos de Jehová han permitido que se utilice una máquina tipo Cell Saver. Incluso existen modelos especiales para niños pequeños. La recuperación de sangre es una técnica muy valiosa porque cuando se utiliza, la sangre derramada por el cirujano no es sangre perdida para el paciente. Se pueden utilizar otras muchas estrategias beneficiosas. Todas ellas ayudan a evitar los riesgos y los costos sociales de millones de transfusiones. Para ilustrar el impacto de las técnicas debidamente combinadas, veamos la situación con la que se encontró en Módena, Italia, el equipo médico de Luana, una niña de 4 años que nació con un grave defecto cardíaco. Dicho equipo, dirigido por el profesor Marcelletti, jefe de cirugía cardiovascular, tuvo que realizar una serie de operaciones complejas. Por solicitud de los padres de Luana, la primera se llevó a cabo sin sangre donada y la operación fue un éxito. Para la segunda se contaba de nuevo con personal competente y el instrumental adecuado, incluida una máquina de recuperación de sangre. La meticulosa intervención, con el uso del electrocauterio, duró 2 horas y Luana solo perdió 100 mililitros de sangre. Sus padres estaban encantados y el equipo médico quedó satisfecho con los resultados. Hemos realizado la operación sin transfusiones de sangre, tal como tratamos de hacer con todos nuestros niños. Creo que todos estos niñitos merecen que no se les administre sangre para evitarles los riesgos de una transfusión. El Dr. Rosengart aporta más datos sobre la eficacia de la cirugía cardíaca sin sangre. En un estudio con 50 pacientes testigos de Jehová y 100 de la población general, vimos que con nuestra estrategia de ahorro de sangre, la estancia hospitalaria era más corta y el costo inferior. Aunque muchos clínicos crean que ciertas situaciones requieren obligatoriamente sangre, ¿qué opinan los que tienen experiencia en el empleo de alternativas a las transfusiones en casos de extrema urgencia? Primero, el punto de vista de un anestesiólogo. Lo primero que debe hacerse es detener la hemorragia, sea quirúrgicamente o por otros medios. Es importante actuar con rapidez y tener presente que los tratamientos pueden utilizarse incluso en casos de traumatismo. Ahora, el punto de vista de un cirujano. En todo caso de traumatismo con una pérdida significativa de sangre, siempre preparo el equipo de recuperación. En uno de los centros traumatológicos más concurridos de Estados Unidos, el profesor Cohn, jefe de traumatología y cuidados intensivos quirúrgicos, dice sobre los pacientes que rechazan sangre donada. Aquí atendemos a más de 3,000 pacientes al año que son testigos de Jehová y les practicamos entre 250 y 275 operaciones de cirugía mayor. Y no hemos visto que se haya prolongado la estancia hospitalaria ni que haya aumentado la mortalidad. De hecho, parece que ha disminuido un poco. En vista de estos hechos, muchos médicos concluyen que, en general, la asistencia médica sin transfusiones es rentable. Una de las virtudes de las alternativas a las transfusiones es que las más eficaces suelen ser las más baratas. La sangre es un producto costoso. Desde que adoptamos las nuevas técnicas, hemos reducido en un 70% los gastos en concepto de transfusiones para el programa de trasplante hepático. Y eso equivale a centenares de miles de libras al año, una cantidad muy superior al costo de los fármacos, tratamientos y métodos mecánicos que empleamos para reducir la pérdida de sangre. Es más una cuestión de dedicación que de técnicas. Se han obtenido resultados similares sin recurrir a maquinaria costosa. Además de ahorrar dinero y satisfacer las necesidades físicas de los pacientes, la asistencia médica sin transfusiones aporta otro beneficio. Es un beneficio ético, pues respeta la libertad que tiene la persona de aceptar o rechazar un tratamiento en particular. Uno de los principios fundamentales de la atención médica de calidad es respetar los deseos del paciente. El profesor Harding, que enseña ética a estudiantes de medicina y derecho, dice: Hoy día debemos vincular el deber ético de no hacer daño, de procurar que el paciente resulte lo más favorecido posible, con otro deber, el de respetar su autonomía, respetar sus opiniones y decisiones. En la Universidad de Glasgow, Sheila McLean, profesora de Derecho y Ética Médica, resume así la cuestión.
Los médicos tienen la obligación absoluta, tanto legal como ética, de respetar la decisión del paciente. Tocante al concepto jurídico denominado derechos del paciente, el profesor Guillot, fundador del Instituto de Derecho Sanitario de la Universidad de Neuchâtel, dice: Opino que el derecho primordial de todo paciente es el derecho a la autodeterminación. Esto es, el de decidir lo que se hará con su cuerpo. Los pacientes tienen derecho a saber que existen alternativas, y no solo eso, sino también a que se les diga cuáles son los riesgos y beneficios asociados con esas alternativas. Tocante a la evolución de los derechos del paciente, el profesor Weisz-Sauer explica: Antes, el médico decidía cómo proceder y cargaba con toda la responsabilidad. Con el paso del tiempo, la relación se ha ido convirtiendo cada vez más en una especie de consorcio en el que el médico y el paciente tienen exactamente los mismos derechos. Reconocer los derechos del paciente concuerda con la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. Estas cuestiones legales se han hecho tan importantes que en 1997 el Consejo de Europa formuló la Convención Europea sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina. El artículo 5 declara: una intervención solo podrá efectuarse después de que la persona afectada haya dado su libre e informado consentimiento. El principio del consentimiento informado indica que el paciente tiene el derecho de aceptar o rechazar cualquier tipo de intervención médica, como por ejemplo una transfusión de sangre. El artículo 6 trata una cuestión delicada con estas palabras: la opinión del menor será tomada en consideración como un factor que será tanto más determinante en función de su edad y su grado de madurez. No hay duda de que los menores, en sentido legal, pueden tomar decisiones sobre su tratamiento y su salud, y a menudo, en el caso de los adolescentes, están capacitados para hacerlo. En términos prácticos, ¿cómo se protege la libertad de elección de los pacientes y los padres? Si el médico no ve la manera de satisfacer los deseos del paciente tocante a cierta alternativa a las transfusiones de sangre, debería tratar de enviarlo a uno de sus colegas o a otro centro hospitalario donde se emplee dicha alternativa. ¿Y qué se hace en los casos de urgencia en los que la víctima no puede hablar y expresar sus propias convicciones? Hoy día se reconoce que el paciente tiene el derecho de indicar por anticipado sus opciones en cuanto a tratamiento. Y esto se lleva a cabo mediante un documento en el que manifiesta haber analizado una serie de situaciones y haber adoptado una postura inamovible tocante a cierto tratamiento. En una situación de emergencia, siempre se buscaría además una directriz por anticipado o una declaración previa de voluntad en, por ejemplo, la billetera del paciente. Respetar los derechos del paciente también aporta beneficios para la salud. Hay pruebas empíricas de que los pacientes que se sienten a gusto con el tratamiento suelen recuperarse antes. Veamos, por ejemplo, un caso del Hospital St. Richard de Chichester, en el sur de Inglaterra. La señora Whittington tenía artrosis de cadera en una fase tan avanzada que necesitaba un reemplazo total de cadera. Como es testigo de Jehová, se negó a aceptar transfusiones. Creo firmemente que la palabra de Dios está en contra de que aceptemos sangre, y la palabra de Dios es la verdad. El señor Patel estuvo muy dispuesto a operarme sin sangre. El médico tiene el deber de escuchar las peticiones de los pacientes, de escuchar lo que tengan que decir e informarles sobre las alternativas para que ellos escojan. En una conversación franca entre el médico y la paciente, surgió la pregunta de si aceptaría la técnica de recuperación de sangre. Cuando supe más acerca de la máquina y se me explicó el proceso, dije que aceptaría que la utilizaran conmigo. En este centro hay muy buena relación entre los pacientes y el personal médico. Tenemos una mentalidad muy abierta y un ambiente que favorece el aprendizaje. ¿A qué condujo esta actitud de colaboración?
Las estrategias intraoperatorias que empleamos durante la intervención de la señora Whittington fueron hemostasia meticulosa, recuperación de sangre, valiéndonos de un equipo tipo Cell Saver, y también utilizamos una prótesis de cadera cementada. Ella me dice que está encantada con la operación porque se le ha aliviado el dolor. Conforme vaya aumentando la edad de la población mundial, sus necesidades médicas constituirán un reto cada vez mayor para los sistemas de salud, muchos de los cuales ya atraviesan dificultades. En este campo, la asistencia médica sin transfusiones es una tendencia prometedora. La adopción de un programa de ahorro de sangre no solo supone una reducción en el costo total del tratamiento para el paciente, sino también menos gastos para la sociedad. Aunque todas las intervenciones médicas conllevan riesgos, la asistencia médica sin transfusiones satisface de manera singular tanto las necesidades como los derechos del paciente. Preveo que, en el futuro, los pacientes prácticamente esperarán que toda operación quirúrgica necesaria se realice sin transfusiones de sangre. Es importante otorgar al paciente poder de decisión, no solo para respetar mejor su autonomía, sino también para potenciar un buen tratamiento médico. En la actualidad, los diversos métodos para reducir la necesidad de transfundir sangre están muy bien establecidos, bien probados y son muy seguros. Se han generalizado, pueden practicarse en cualquier institución en cualquier parte del mundo. El ahorro de sangre es un campo de la medicina seguro, eficaz y progresivo. Esta es la mejor manera de tratar a los pacientes y obviamente debería ser la norma terapéutica. Y de padres de menores. Veamos 3 ejemplos de operaciones complejas realizadas sin transfusiones. La cirugía a corazón abierto suele representar un gran reto. En Berlín, el profesor Ronald Hetzer explica por qué tuvo que operar el pequeño corazón de una niña de 10 meses. Esta niña tiene un defecto cardíaco congénito relativamente poco común. Existe una comunicación directa entre el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha, lo cual crea un flujo anormal continuo entre el corazón izquierdo y el derecho. Para corregir el defecto y normalizar el flujo sanguíneo, solo hubo que detenerle el corazón por 26 minutos. No se administraron transfusiones. De hecho, casi no hubo pérdida de sangre. Otro ejemplo. La cirugía hepática suele implicar la transfusión de una cantidad considerable de sangre donada. En la clínica universitaria de Jena, Alemania, el profesor Johannes Scheele extirpa la parte cancerosa del hígado de un anciano. ¿Cuánta sangre se ha perdido? 250 centímetros cúbicos. No se transfundió sangre donada y 18 horas después, el paciente conversaba con el doctor en la unidad de cuidados intensivos. Y un ejemplo de cirugía ortopédica. En Londres, Peter Earnshaw, miembro del Real Colegio, practica con éxito un reemplazo total de rodilla a una anciana, operación en la que normalmente se pierde mucha sangre. Las 3 intervenciones las realizaron equipos quirúrgicos que se habían comprometido a respetar la decisión, ya sea del paciente o de los padres, de que no se utilizara sangre donada. ¿Se trataba de operaciones experimentales practicadas por 3 cirujanos innovadores? Hay más de 100.000 médicos y cirujanos en 150 países que tratan habitualmente a sus pacientes sin transfusión de sangre donada. Algunos especialistas opinan que todo anestesiólogo y cirujano debería interesarse por las estrategias de ahorro de sangre porque dan buen resultado. Cuando a los facultativos que recurren a la asistencia médica sin transfusiones se les pregunta por qué lo hacen, una de las principales razones que dan es:
el respeto por la decisión del paciente. El profesor Bloomberg, director de una unidad de medicina transfusional y de un banco de sangre, dice: Creo que hay cada vez más pacientes que desean que se les atienda sin transfusiones o con las mínimas posibles, y hay algunos que no admiten que se les administre sangre bajo ningún concepto. Otra razón por la que médicos y cirujanos cambian sus métodos obedece a las crecientes pruebas de que la inconsecuencia terapéutica ha conducido a transfusiones innecesarias. Todos los que se interesan por mejorar la asistencia médica o proteger al paciente deberían tener presentes ciertos estudios reveladores sobre el empleo de la sangre. Primero, el estudio Sangis. Como parte de una acción coordinada del Programa de Investigación Médica de la Comisión Europea, se analizaron los índices transfusionales de 43 importantes hospitales universitarios de toda Europa. Las ramificaciones del estudio Sangis son asombrosas. Para el mismo tipo de operación había una enorme variabilidad en la cantidad de unidades transfundidas, según el hospital. En 1998, el profesor Vallée publicó un estudio complementario en Bruselas, Bélgica. El estudio Biomed sobre transfusiones en el campo quirúrgico abarcó todo tipo de hospitales. Y encontramos exactamente la misma escala de variabilidad. Llegamos a la conclusión de que la variabilidad implica que muchos de los componentes sanguíneos que se transfunden se están administrando innecesariamente. Una comparación de los dos estudios reveló otro hecho significativo. Hubo dos centros que participaron tanto en el estudio Sangis como en el estudio Biomed. Basándose en lo que descubrieron en el estudio Sangis, habían logrado de algún modo reducir el uso de sangre en operaciones de cirugía mayor. La mortalidad se mantuvo igual antes y después de cambiar su criterio transfusional, y la estancia hospitalaria fue más corta. Los nuevos procedimientos que emplearon no fueron difíciles de adoptar. En este nuevo milenio, las presiones sobre los sistemas de salud van en aumento. El creciente número de enfermos, en particular ancianos, pone a prueba la capacidad de los profesionales de la salud para satisfacer las necesidades de los pacientes con los recursos disponibles. Y cada vez se oyen más argumentos jurídicos y éticos en favor de que los pacientes tengan mayor participación al elegir su tratamiento. Esta situación afecta en particular a un sector importante de la asistencia médica. Los médicos estamos cada vez más convencidos de que nuestro criterio sobre las transfusiones de sangre debe reconsiderarse. Hoy día, por lo menos el 80% de los pacientes preferiría que no se le administrara sangre. Los titulares de prensa así lo indican. Tanto a médicos como a pacientes les inquietan las complicaciones transfusionales, la escasez de sangre y la seguridad de los hemoderivados. Por citar un ejemplo, la Organización Mundial de la Salud calcula que las transfusiones e inyecciones contaminadas provocan en el mundo unos 5 millones de infecciones por el virus de la hepatitis C cada año. Las gestiones de los sistemas de salud nacionales por aumentar la seguridad de sus reservas de sangre han hecho que el costo de esta se dispare. Hace 2 años nos costaba unos 63 euros la unidad de sangre transfundida. Ahora nos cuesta 142. El tratamiento de los efectos secundarios de las transfusiones ha incrementado aún más los costos. Estos costos, indirectos y retardados, son enormes y desde luego elevan considerablemente el costo de la unidad de sangre. También hay que tomar en cuenta los miles de millones de euros o dólares que se han pagado como indemnización a los receptores de sangre contaminada y a los familiares que les sobreviven. En vista de los riesgos y los costos de las transfusiones a los que la sociedad se enfrenta, ¿existe un método mejor? ¿Pudiera la asistencia médica sin transfusiones satisfacer las necesidades y los derechos del paciente? Los profesores Earnshaw y Hetzer, así como otros muchos clínicos, han atendido a las peticiones de pacientes. Según los informes, el error humano es la causa de hasta la mitad de todas las muertes provocadas por las transfusiones. Ante estos factores, decisión del paciente, transfusiones innecesarias, riesgos médicos, así como reservas de sangre menguantes
y costos de la sangre en alza, el profesor Van der Linden resume la conclusión a la que llegan muchos especialistas. En vista de que permite mejorar la atención al paciente y reducir el costo de la asistencia médica, el ahorro de sangre no es opcional, es imprescindible. Lo bueno es que ya existen tratamientos seguros, prácticos y rentables. Es posible brindar la mejor atención médica sin emplear sangre halogénica. Hay medidas muy sencillas y baratas que ayudarían a la mayoría y que se pueden adoptar hasta en el hospital más pequeño. El ahorro de sangre es un método muy sencillo, evita complicaciones, resulta menos costoso y ofrece mejores perspectivas al paciente. Las técnicas alternativas a las transfusiones que utilizan estos equipos quirúrgicos se pueden agrupar bajo uno de 3 principios básicos o pilares. El primero es tolerancia a la anemia. Al fluir por las arterias, los eritrocitos transportan el oxígeno vital a todo el cuerpo. El paciente anémico tiene una baja proporción de eritrocitos en su volumen sanguíneo. Si una persona pierde mucha sangre durante una operación o a causa de un accidente, el organismo puede tolerar un grado considerable de anemia. El profesor Moore, reconocido innovador en el campo de la cirugía traumatológica, comenta: los estudios indican que fisiológicamente el ser humano puede tolerar concentraciones de hemoglobina muy inferiores a las que se consideraban seguras. Los médicos empiezan a darse cuenta de que es posible tolerar un grado significativo de anemia en los pacientes. Pero la anemia solo es tolerable cuando el organismo cuenta con suficiente volumen circulatorio para seguir funcionando. También sabemos que ese grado de anemia podemos compensarlo con volumen, pues en tal situación este es el componente indispensable para mantener la tensión arterial. Al disponer de expansores del volumen sanguíneo de costo módico, aunque requirieron tiempo y una considerable labor educativa, no hicieron aumentar los costos. Poco después, en Canadá, el Dr. Hebert realizó un estudio a gran escala de pacientes graves en cuidados intensivos. El profesor Spahn evalúa los resultados. Me refiero al estudio de Hebert, en el que se demostró, con más de 800 pacientes, que transfundir menos da mejores resultados. La conclusión obvia es que las transfusiones innecesarias ocasionan trabajo innecesario y un costo innecesario. Además de satisfacer la petición del paciente y evitar la hipertransfusión, muchos facultativos dicen que al implementar la asistencia médica sin transfusiones, su objetivo es evitar riesgos médicos. En una unidad de sangre almacenada existe el riesgo de contaminación bacteriana. La contaminación bacteriana, sea que se produzca al tiempo de la donación o después por un almacenamiento inadecuado, puede producir infecciones mortales. Por otra parte, pese a las mejoras en los análisis, las infecciones virales siguen representando una grave amenaza. A los especialistas les preocupa lo que sucederá en el futuro. ¿Mutarán los virus existentes y producirán enfermedades? No hay razón para creer que no lo harán. El problema de la sangre contaminada es que parece que siempre nos lleva ventaja. Además, las transfusiones de sangre provocan en el receptor un estado de inmunosupresión que ocasiona más infecciones postoperatorias, así como una recidiva tumoral más pronta y frecuente. Calculamos que en Estados Unidos tal vez mueran anualmente de 10.000 a 50.000 pacientes por causas relacionadas con la inmunomodulación transfusional. Puede que el riesgo médico más sorprendente y menos reconocido sea el error humano. Administrar sangre de un tipo incompatible puede producir una reacción más o menos grave o hasta mortal. El profesor Spence, director de formación quirúrgica, reconoce: podemos clasificar mala sangre y provocar una catástrofe. Algunos han muerto y mueren por recibir un tipo de sangre equivocado. De hecho,